Capítulo 3. Compañía. La muerte. Un tema muy delicado del cual no a todos nos gusta hablar o pensar en él. La muerte es lo único en la vida que el hombre tiene seguro. La muerte, el mayor miedo de casi todos. Nadie sabe lo que hay posterior a morir. Un vacío, una nada, un paraíso, un descanso eterno, una vida eterna, un mundo de los muertos, una reencarnación. Nadie conoce qué sigue después de la muerte, ni lo que se siente después. No se puede regresar de ese lugar. La muerte, un tema muy delicado y temido, del cual desconozco mucho y del cual no sé por qué hablo. Recuperé la conciencia y desperté en una casa camper, en un refugio rojo. Era parecido a la roja cocina del hotel. Del mismo color eran las paredes, del mismo estilo era el refugio. En este lugar, milagrosamente, se encontraban personas como yo. La noche era serena, tranquila, algo extraño para un lugar tan horripilante. En realidad, nada aquí ya tenía sentido. Ya no me importaba siquiera qué hora era o en dónde estaba. Recuperé la conciencia en ese refugio, un refugio casa rojizo. Estaba recostado en una cama, vendado en las áreas que tenía lastimado, en el cuello degollado, por ejemplo. Segundos después de abrir mis ojos se apagaron las luces y comenzaron a oírse voces. Posteriormente, se empezaban a volver a oír los cantos de las sirenas y mermaids. Yo extremadamente estresado decidí levantarme y correr, pero en ese momento exacto en que me levanté herido y adolorido, alguien se lanzó contra mí y me tiró al piso. Me tapó la boca y me dio la orden de guardar silencio. Me dijo, las sombras están aquí. No hagas ningún movimiento en falso. Ellas sienten cualquier cosa desde lo lejos, con una voz femenina delicada, muy melodiosa. Los minutos y los cantos pasaron, finalmente se prendieron las luces y ahí estaban, personas como yo, que ya conocían muy bien el lugar. La casa tipo refugio tenía todo lo necesario para vivir. Había alrededor de 10 personas dentro del refugio. La líder era una hermosa chica llamada Berta. Los miembros del refugio eran personas que al parecer en algún momento tuvieron grandes problemas y realizaron barbaridades parecidas a las que en algún momento yo hice. Me comenzaron a explicar lo que creían sucedía en ese lugar, pero son cosas tan irrelevantes porque eran falsas creencias. Los miembros llegaron con cierta diferencia del tiempo. Todos pasaron por otros lugares diferentes al barco, al hotel o a la mansión, pero todos pasaron en la isla desierta, misma que se encontraba encima del refugio. Los miembros igual desconocían lo que eran esas sombras y lo que era ese lugar. Lo único que tenían en claro es que tenían el objetivo de atacarte con cualquier cosa que estuviera en la mano, aunque parecían simples discípulos de algo más grande. Los lugares cambiaban según las personalidades de las personas, sus acciones en vida y sus problemas que tuvieron. Digo en vida porque al parecer ya no estábamos vivos. Lo único que tenían en claro es que, si te morías, serías transportado a otro lugar donde el objetivo de las sombras tenía que cumplirse. Y yo, bueno, ya he muerto 4 veces. Lo que desconocían en sí era a dónde eras transportado y cuántas muertes o cuál es el límite de muertes en poder transportarte hasta el momento en que mueres realmente. Y hasta el momento ¿Y hasta qué momento llegarías al final del martirio? Y si existe una oportunidad o forma de regresar al mundo de los vivos, o mínimo de salir de ese martirio y descansar en paz. Los miembros de igual forma intentaban salir de ese lugar y ya estaban acostumbrados a lo que hacían las sombras en sus barcos arriba del refugio. La noche finalmente llegó y se empezaron a escuchar gritos de desesperación, sonidos extraños, cantos de sirenas y mermaids. Comenzó a sonar el hermoso vals. La niebla comenzó a invadir de nuevo el mar que estaba sobre el refugio. Un chico apagó la luz y Berta prendió las velas, que lucían aterradoras. Acto seguido, Berta reunió a todos dentro de un círculo, de una tierra extraña, rodeada de velas. Los sonidos y gritos aumentaban. Se sentía un ambiente incómodo y lúgubre. Comenzamos a reunirnos en el círculo. Éramos 21 personas. Comenzaron a realizar una tipo oración que yo no conocía. Los gritos que anteriormente escuché en la isla, que los 7 barcos sonaban en mis oídos nuevamente. Sospecho que habían sido castigados. Berta ordenó no salir del círculo. Comenzó a explicarme lo que habían realizado y por qué lo hacían. Era un rito ocultista de magia blanca, el cual castigaba a los barcos por sus pecados. Así es, Berta era una bruja de magia blanca. Existía otro señor, el cual se encargaba de la magia negra, pero eso no es tan relevante ahorita. Las paredes del refugio comenzaron a oxidarse, y de ellas comenzó a escurrir sangre. Los cantos de las sirenas y mermaids aumentaban cada vez más, combinados con gritos de agonía. Finalmente, cuando amaneció, se escuchaban explosiones y gritos de las sirenas y mermaids.
Las paredes nuevamente se pusieron como antes estaban. En fin, volvió a pasar todo el día sin nada relevante. Al anochecer Berta realizó nuevamente lo mismo, y sucedió otra vez lo mismo, solo que esta vez ocurrió un pequeño error. La sangre de las paredes fue tanta que apagó una de las velas. Esto hizo que uno de los que estaban dentro del círculo se espantara y saliera del círculo, con el hechizo puesto. Comenzó a ser castigados por sus pecados muy cruelmente. Principalmente comenzó a flotar en el aire y a ser castigado por el pecado de la pereza, de la lujuria y de la envidia. Finalmente salieron cadenas con púas que atravesaron a Juan, el nombre del que estaba siendo castigado, de tal forma que se abrieron cadenas para después ser atravesado por cadenas con púas, mismas que se abrieron y todas las vísceras y sangres apagaron las venas. Sus gritos de agonías eran tan fuertes que el barco comenzó a acercarse a la isla. Se oían cada vez más fuertes los cantos de las sirenas y mermaids. Estaban acercando a nosotros. Finalmente se abrió el agujero que daba de la isla al refugio. Berta tomó un cuchillo rojo parecido al del hotel, y procedió a matar a todos. Me dijo, es por tu bien. Me golpeó y enterró el cuchillo en el pecho. El dolor fue tanto que comencé a perder el conocimiento. Lo último que recuerdo es el grito que dio Berta al enterrarse ella misma el cuchillo. Una luz blanca me golpeó en mis párpados y me hizo despertar. Desperté en un tipo selva. Había llegado a la selva verde esmeralda. La selva estaba llena de diversos animales, pero eran animales mutados, mitad de un animal y mitad de otro. Me recordaban un alebrije. Había animales muy amigables, algunos otros se veían agresivos, de muchas variedades y colores. Apenas desperté, traté de buscar alrededor de toda la selva a Berta y a los demás. Tardé 2 relativos días en ese lugar y no encontré a nadie. En las noches un silbido comenzaba a sonar, una especie de canción silbándose. Decidí entrar a una casa de caoba que llegué a encontrar. Las sombras se acercaban cada vez a mí, eso lo sospechaba. Tenía el objetivo de castigarme y martirizarme, y yo siempre estuve vagando y huyendo, buscando a todos. Los cuartos de la casa eran parecidos a los calabozos del barco fantasma y al refugio. Decidí hacer el ritual que había hecho Berta y lo único que pude escuchar fueron gritos de agonía. La noche pasaba. Se comenzaba a sentir un ambiente muy pesado, con olor y sensación a muerte. Muy incómodo, un ambiente muy torturador. Me pregunté finalmente, ¿qué hay después de la selva? ¿Es infinita o tendrá fin? La duda cada vez se hacía más grande y decidí salir inmediato de la casa y partir justo al norte de la selva. Tenía que saber qué había posterior a la selva. Quizás era la salida a la casa. La selva en verdad era grande. Entre más te alejabas de la casa, el ambiente se volvía más incómodo. Se comenzó a ver una niebla que comenzó a rodearme, y los gritos comenzaron a retumbar por mis oídos. Comencé a correr espantado y desesperado, y ahí estaba. Vi a lo lejos unas luces blancas, como de un faro. Comenzó a sonar un silbido aterrador. Comencé a correr más rápido. A lo lejos, comencé a alucinar y vi el barco frente a mí. Corrí cada vez más rápido. Sentí que me caía al vacío. La luz se acabó. Todo estaba en penumbras. No se veía ni se escuchaba nada. En algún lugar del espacio-tiempo. La muerte, un tema muy delicado del cual no a todos nos gusta hablar. La muerte es lo único en la vida del hombre que tiene seguro. La locura se apodera de mí poco a poco. Fui al psiquiatra, necesitaba ayuda. Estoy en tratamiento por lo que hice. Tuve de lado mi locura. No me arrestaron. No tuve que matar al psiquiatra. Últimamente mis locuras psicópatas disminuyeron. Ya no me da placer el matar. En un hotel han matado a 20, que son las 20 que nombré anteriormente. Animales que fueron con los que practiqué necrofilia y torturé a más personas con deseo. Los meses pasan y empezaré a reparar mis errores. Los familiares de las personas que he matado siguen buscando a su ser querido. Comenzaré diciéndoles que ellos están muertos. La desesperación en algún momento se apoderó de mí. A veces me han dado ganas de ir al suicidio, pero veo que eso es una idiotez y no vale la pena hacerlo. Y ya lo intenté anteriormente y siempre me salvo. La muerte, el mayor miedo de casi todos. Nadie sabe lo que hay posterior a ella. Un vacío, una nada, un descanso eterno, un paraíso, un mundo de los muertos, una reencarnación. Nadie conoce qué sigue después de la muerte, ni lo que se siente, pues no puedes regresar de ese lugar. La verdad, me estoy arrepintiendo de todo lo que sucedió.
Todo es culpa de los sucesos de mi vida. Estoy solo. He sido siempre rechazado. Nunca tuve ayuda, nunca tuve atención, nunca tuve amor. Más que el amor de mi madre que... La locura es culpa del dolor que he tenido. Desde que mataron enfrente de mí a mi madre, la torturaron y lo hicieron con todos mis familiares con los que me mudaba. Algunos eran torturados, asesinados, otros violados. Esa gente enferma, igual de enferma que yo. No entiendo el por qué me perseguían, el por qué me querían solo, porque querían que sufriera, matando a todos los que comenzaba a amar. Finalmente me quedé solo, sin familia, sin nadie que me demuestre amor, sin nadie que me quiera, sin nadie con quien hablar, más que con este diario. La muerte temida por muchos, deseada por mí. Fin, capítulo 3.